Buenas noches, mi nombre es Alexandra Yanilex Zambrano Barroso. Estoy en el segundo nivel de psicología. Hoy 5 de diciembre del 2025, aproximadamente a las 11:40 de la noche. Voy a hablar acerca de la unidad número 3, que es el conductismo y cognitivismo. La unidad 3 aborda enfoques psicológicos que centran su estudio en la conducta observable y los procesos cognitivos, incluyendo el conductismo clásico y operante, el aprendizaje vicario y las perspectivas del cognitivismo y la psicología. Estos enfoques representan una evolución desde el estudio de la conducta y el procesamiento de la información. Como punto número 1 tenemos el conductismo clásico, desarrollado por John Watson en 1878 y 1958. Sostiene que la psicología debe estudiar únicamente la conducta observable, dejando de lado los procesos internos de la mente que no son medibles. Watson se inspiró en los trabajos de Ivan Pavlov, cuyos experimentos con perros mostraron que las respuestas podían condicionarse a estímulos específicos, principios básicos. Tenemos la conducta, que es el resultado de estímulos y respuestas. Los fenómenos mentales internos, como pensamientos o emociones, no pueden estudiarse de manera científica. La psicología debe centrarse en predicción y control de la conducta. Como aportes tenemos introducción de métodos experimentales rigurosos para el estudio de la conducta, fundamentos para terapias conductuales aplicadas a problemas clínicos, educativos y sociales. Base para el desarrollo de teorías posteriores sobre aprendizaje y modificación de conducta. Se ignoran los procesos mentales internos y su influencia de conducta. Su enfoque mecanicista limita la comprensión del pensamiento, la memoria y la emoción. Como punto número 2 tenemos el condicionamiento operante. El condicionamiento operante, desarrollado por Skinner en 1904 y 1990, implica el conductismo al analizar cómo las consecuencias de una conducta afectan la probabilidad de que se repita conceptos claves. El refuerzo positivo, pues, es la eliminación de estímulos desagradables que fortalece la conducta. El castigo es consecuencia desagradable que disminuye la probabilidad de que la conducta se repita. Tenemos también como punto número 3 aprendizaje vicario, propuesto por Albert Bandura en 1925 y 2021. El aprendizaje vicario o observacional plantea que los individuos pueden aprender nuevas conductas observando a otros, sin necesidad de experimentar directamente las consecuencias. Como principios fundamentales tenemos modelado imitaciones de conducta de modelos significativos, refuerzo vicario, observación de consecuencias de la conducta de otros, influye en la probabilidad de imitaciones, como atención, retención, reproducción y motivación. 4 procesos esenciales para el aprendizaje observacional. Como aportes, pues tenemos que explica cómo se transmite normas, valores, habilidades sociales, fundamenta intervenciones educativas y programas
de prevención de conducta de riesgo. La observación por sí sola no garantiza aprendizaje, factores motivacionales y contextuales con determinantes, pues la teoría requiere integración con procesos cognitivos para explicar la internacionalización completa del conocimiento. Como punto número 4 tenemos el cognitivismo y los aportes contemporáneos. El cognitivismo surge como respuesta del conductismo incorporado al estudio de procesos mentales internos como percepción, memoria, pensamiento y resolución de problemas. Figuras centrales que incluyen a Jean Piaget y Jeremy Brunner como principios básicos. Tenemos la mente funciona como un procesador de información similar a un ordenador. El aprendizaje implica la organización y estructuración de información y la construcción activa de conocimiento. Los procesos cognitivos determinan la conducta, no solo los estímulos externos como aportes contemporáneos que desarrollan de teorías sobre memoria, atención, razonamiento y toma de decisiones. Aplicación en educación como aprendizaje significativo, estrategias cognitivas y resolución de problemas. Tenemos la integración con neurociencias para explicar la relación entre procesos mentales, actividad cerebral y como críticas puede subestimar el contexto social y emocional de la conducta. Algunos enfoques son abstractos y difíciles de medir empíricamente. Por eso la conducta es el resultado de estímulos y respuestas, como los fenómenos mentales internos, pensamientos, emociones, no pueden estudiarse de manera científica. La psicología debe centrarse en predicción y control de la conducta. Como se ignoran los procesos mentales internos y su influencia de conducta, su enfoque mecanicista limita la comprensión del pensamiento, la memoria y la emoción. Como aplicaciones tenemos programas de modificación de conducta en clínica, educación y entrenamiento laboral, comprensión de hábitos, adicciones y aprendizaje de nuevas habilidades críticas. Como su énfasis en la conducta observable puede descuidar factores cognitivos y emocionales que no explican completamente la motivación interna ni los procesos creativos. En esta unidad pues también podemos verlos como los enfoques psicológicos que centran su estudio en la conducta observable y los procesos cognitivos, como la introducción de métodos experimentales rigurosos para el estudio de la conducta y fundamentos para terapias conductuales aplicadas por problemas clínicos, educativos y sociales, base para el desarrollo de teorías posteriores sobre aprendizaje, modificación y conducta. En la unidad número 4 vamos a hablar acerca de la psicología humanista y constructivismo y psicología de la Gestalt. En esta unidad pues aborda enfoques psicológicos que priorizan la experiencia subjetiva y la autoactualización y la percepción del todo. Estos modelos surgen
como alternativas a los enfoques conductistas y psicoanalíticos, enfatizando la creatividad, la comprensión del individuo y el aprendizaje activo. Psicología humanista se desarrolla en la década de 1950 como reacción al psicoanálisis y al conductismo, con representantes como Abraham Maslow en 1908 y 1970 y Carl Rogers en 1902 y 1987. Este enfoque destaca la capacidad humana para crecer, tomar decisiones conscientes y alcanzar la autorrealización de principios fundamentales. El ser humano es intrínsecamente bueno y tiene potencial de desarrollo. Se enfatiza la experiencia subjetiva y la percepción personal de la realidad. La motivación se centra en necesidades jerárquicas, culminando en la autorrealización Maslow. La psicoterapia se enfoca en empatía, aceptación incondicional y congruencia con Rogers. En aportes tenemos teoría de la jerarquía y necesidades de Maslow desde las necesidades psicológicas hasta la autorrealización. Desarrollo de la terapia centrada en el cliente de Rogers, que promueve la autonomía y el crecimiento personal. Influencia en educación, desarrollo organizacional y coaching, priorizando la motivación intrínseca y la creatividad. Conceptos abstractos y difíciles de medir empíricamente. Énfasis en el crecimiento personal, pueden descuidar factores sociales o culturales. En el constructivismo surge a mediados del siglo XX como un enfoque de aprendizaje centrado en aprendizaje activo y la construcción del conocimiento por parte del estudiante, con exponentes como Jan Peele en 1896, 1980 y Levi Vygotsky en 1896 y 1934. El aprendizaje es un activo donde el estudiante construye conocimientos a partir de experiencias. La interacción social y el contexto cultural son esencias para el desarrollo cognitivo. Los errores son oportunidades de aprendizaje. El descubrimiento y la resolución de problemas, pues teoría de etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y formales. Concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que indica el aprendizaje óptimo con ayuda de un guía o compañero más avanzado. Fundamenta métodos educativos activos, participativos y personalizados. Puede ser difícil de implementar en aulas con alta densidad de estudiantes o limitaciones de recursos. No siempre proporciona técnicas precisas para evaluar el aprendizaje de manera objetiva. La psicología de Gestalt se origina en Alemania a principios del siglo XX con autores como Max Weber en 1880
1943, Wolfgang Köhler en 1887 y 1967 y Kurt Cockburn en 1886 y 1941. Se centra en la percepción y la experiencia como un todo, destacando que el ser humano percibe estructuras completas, no elementos aislados, principios fundamentales. El todo es más que la suma de sus partes. La percepción está organizada en patrones y estructuras significativas, como principios, como proximidad, semejanza, cierre, continuidad, figura, fondo, explican cómo organizamos la información visual y cognitiva. En aprendizaje, el Singen, el INSIN o comprensión súbita es un proceso clave para resolver problemas. Como aportes tenemos contribuye al estudio de la percepción, la atención y la resolución de problemas, influencia en terapia cognitiva, perceptiva, diseño, publicidad y educación. Introducción del concepto de INSIN como forma de aprendizaje repentino y significativo. Algunos principios carecen de metodología experimental rigurosa. Se enfoca en la percepción y puede no abordar completamente la motivación y la emoción. El proceso de actualización de Abraham Maslow denominó como la tercera fuerza a una nueva psicología. Abraham Maslow denominó como la tercera fuerza a una nueva psicología que nacía antes de la década de los 60, siendo considerado el padre de la psicología humanista, ya que fue el primero en teorizar en el ámbito de la academia una nueva teoría del potencial humano. La autoactualización o autorrealización del potencial humano lo condujeron a realizar estudios en personas sanas pidiendo concretar su aporte de una psicología sobre la dimensión sana sobre el ser humano. Maslow sostuvo que Freud había escrito un compendio completo sobre la enfermedad psíquica y que la otra parte que faltaba era construir como las personas sanas a partir de los modelos como Albert Einstein, Kurt, y estos tres últimos fueron maestros y amigos muy estimados y admirados por Maslow. Al tener el cuadro completo de potencial humano, Maslow llegó también a ser uno de los primeros en escribir sobre el ámbito transpersonal en sus escritos sobre la dimensión espiritual y los estados evolucionados de comportamiento ético que siguió estudios y escritos antiguos. Muchas gracias. Esto ha sido todo.